La concesión en la historia. Las concesiones parecen datar de épocas tan remotas como la aparición del propio poder público. Hace miles de años, el faraón de Egipto cedía tierras en la orilla del río Nilo a los centros de culto religiosos para que éstas fueran cultivadas a cambio de una porción de su cosecha. En este acuerdo están presentes los elementos esenciales de la concesión, aunque sería anacrónico llamarlo una concesión con obligaciones jurídicas para las partes, porque tales instituciones surgen en el derecho romano. Para los romanos, esto era un acto que consistía en la afectación formal de una cosa a un uso público, y era extraído el tráfico de bienes patrimoniales para convertirlos y habilitarlos a un uso privado para el derecho y explotar un bien afectado para un uso público. Por concesión, se permitió el aprovechamiento de vertederos, minas, ríos, edificios públicos, etc. Las sociedades de los publicanos se tomaron el negocio del abastecimiento del ejército romano bajo contratos de concesión. En la Edad Media, la concesión heredó del derecho romano esta figura de derecho público y surgió de ahí el sistema de feudos y avasallamientos, que consistió en la concesión de tierras para principados por los reyes a cambio de tributación y servicios militares. David Blenker Criado explica que la concesión administrativa puede ser de 6 tipos: de uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, de construcción y explotación de obras públicas, de desarrollo y actividades industriales para la producción de bienes, de desarrollo de una actividad comercial sobre los productos estancados, de ejercicio de funciones públicas y de participación de servicios públicos en beneficio de los usuarios. Definición de qué es un contrato de concesión. Primero que todo lo vamos a definir por dos partes. Uno, ¿qué es un contrato? Un contrato básicamente es un acuerdo de voluntad el cual se crea o transmite derechos y obligaciones de las partes que lo suscriben. ¿Qué es una concesión? Se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, en el derecho administrativo, una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por parte de la administración pública o una empresa privada. También se puede decir que es un acto administrativo por el cual el Estado otorga a una persona jurídica, ya sea nacional o extranjera, la ejecución y explotación de determinados servicios públicos por un plazo establecido. Con estas dos definiciones por separado, según José Roberto Dromi, un contrato de concesión es el que el Estado encomienda a una persona física o jurídica, privada o de derecho público, la organización, funcionamiento de bienes y servicios por un lapso determinado, en donde esta persona, llamada concesionario, actúa por su propia costa y riesgo y la responsabilidad que derive de hechos que concreten el ejercicio de la concesión. Corresponde al concesionario. Su labor se retribuye con el precio pagado por los usuarios o beneficiarios. Según el Código Civil, en su artículo 1112, el cual establece los requisitos esenciales para los contratos, dice lo siguiente: no hay contratos sino cuando concurren los siguientes requisitos. 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia de contrato. Y 3. Causa de la obligación que establezca. En el mismo código también habla acerca de la nulidad de los contratos. Esta puede ser nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta básicamente es cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o existencia. Mientras que la nulidad relativa dice lo siguiente: esta es cuando se ejecuta o celebra por personas relativas incapaces. Un ejemplo claro de una concesión sería la siguiente. Una de las formas en que los particulares colaboran con la ejecución de la función administrativa del Estado es la que realizan los concesionarios de servicios públicos. Entre dichos actos se destacan aquellos que faculten a particulares
personas o compañías para la producción de energía eléctrica, entre otros. En esta clase de concesión, el Estado no solo reglamenta una actividad privada, sino que hace que el ejercicio y servicios se ejecuten a la concesión hecha para establecer así un verdadero equilibrio entre el interés público, que serían los consumidores, y el privado, que serían los concesionarios. De allí que los servicios públicos, considerados de esta manera, impliquen la concurrencia de un interés general y el interés de los particulares también. ¿Cuáles son las características del contrato de concesión administrativo? Primero, que es bilateral. Bilateralidad porque es sinalmático. Esto quiere decir que porque ambas partes se obligan recíprocamente, es decir, el concesionario a prestar el servicio y el concedente permite que el concesionario perciba de los usuarios el importe del mismo. Tiene ventajas. Por ejemplo, para el concedente, una de las ventajas sería que no arriesga un capital adicional, que no requiere de personal propio para la venta al público y en caso de improviso, un tercero sería el que corre el riesgo. Y para el concesionario, por ejemplo, sería que se inserta en el mercado bajo un amparo de una marca conocida. También el contrato de concesión administrativo es oneroso y conmutativo, porque existen equivalencia de prestaciones. En el artículo 1125 de la sección tercera del Código Civil dice que los contratos onerosos se extienden por causa. Para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio. En los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera libertad y del bienhechor. Otra característica sería que es intito personae, porque la concesión debe ser ejercida personalmente y no por cuenta y riesgo del concesionario, y no puede ser transferido o cedido el contrato sin autorización del concedente. También quisiera explicarles un poco de la aplicación del contrato de concesión. ¿Es donde se aplica? Por ejemplo, en la ejecución de una obra pública, constituyendo la concesión de la forma de retribución, la gestión de un servicio y también el aprovechamiento de los patrimonios colectivos, como es el dominio público, como lo pueden ver en la imagen. Por ejemplo, en donde se puede aplicar la concesión administrativa. Yo diría que un ejemplo sería la explotación petrolífica, porque el suelo y el subsuelo público son concedidos a empresas privadas por un precio anual o por resultado para la extracción de petróleo. También en las autopistas, en este caso, el suelo público es otorgado para la construcción de carreteras, autopistas. Algunas empresas optan al finalizar la construcción y por un tiempo determinado, por cobrar un porcentaje de las ganancias que obtendrán las casetas de peaje. Y otro ejemplo sería la energía. Por ejemplo, los bienes hidráulicos públicos, por ejemplo, las presas hidráulicas, son concedidos para la producción de energía eléctrica. Esto sería un poco de lo que es donde se puede aplicar la concesión administrativa. A continuación, expondré los países donde se aplican los contratos de concesión y de qué manera. El primero siendo Argentina. El artículo 1382 expresa que el contrato de concesión, el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente y prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Brasil. La concesión de servicios públicos de este país está concesionada en la Ley 8.987 del año 1995. Se propone transferir la prestación de servicios y obras públicas al particular, cuya retribución será proporcionada por el usuario del servicio preponderadamente con el pago de servicios. Costa Rica. La ley del 3 de mayo de 1994 aprobó la Ley General de Obras Públicas de Costa Rica. Dentro de esto se encuentran las concesiones de obras públicas,
que es un modo de contratación mediante donde una persona jurídica acuerda con el Estado invertir un capital en una obra que forma parte de los activos del Estado. A cambio, este le otorga el permiso de explotación. Guatemala. En cuanto a la aprobación de los contratos por parte del Congreso, el Código no hace referencia a este asunto, aunque prevalecería el mandato constitucional del artículo 183. México. El artículo 28, 11º párrafo en relación a la concesión manifiesta. El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. El artículo 2 expresa: las concesiones para la construcción, establecimiento o explotación de vías generales de comunicación solo se otorgarán a ciudadanos mexicanos o a sociedades constituidas conforme a las leyes del país. Panamá. La ley número 2 del 7 de enero de 2006, el artículo 2 expresa que no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los contratos de concesión podrán celebrarse por un término de 60 años, prorrogable por un término adicional de 30 años, cuando se trate de proyectos cuyo monto de inversión, impacto económico y potencial de generación de empleos requieran de una relación contractual de mayor duración, de acuerdo con los parámetros que establezca el Ministro de Economía y Finanzas. Perú. El Decreto Supremo número 083-2004-PCM. El artículo 3 señala principios que rigen las contrataciones y adquisiciones, mientras que el artículo 10 expresa lo siguiente: establece previsiones a los postores en un proceso de selección de celebrar acuerdos. Y por último mencionaré Uruguay. En el derecho uruguayo, los contratos de distribución no han sido objeto de una regulación general y comprensiva de todos sus aspectos, sin perjuicio de la existencia de normas tributarias y de previsión social que les son aplicables. Bien, en este tipo de contrato está contemplado en el Código Civil, en el segundo libro, en el capítulo 3, lo encontramos en los artículos desde el 328 hasta el 334, en los cuales establece de los bienes a los que pertenece, ¿sí? Y el artículo 334 nos dice que son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del Estado y del municipio, los que pertenecen a particulares, individuales o colectivamente. Okay. Para el Estado, la finalidad en estos contratos es incentivar a la empresa privada a fin de que pueda invertir en proyectos de desarrollo que suplan la falta de los recursos estatales para poder hacer frente a obras públicas o prestaciones de servicios públicos que redunden o que se depositen en el beneficio de la sociedad o la comunidad. Más que todo, este tipo de contratos están obviamente regulados por las leyes, y lo que reglamenta este tipo de contratos en cuanto a las contrataciones públicas como tal, que son dadas obviamente por el Estado también, para que estos particulares puedan ejercer ciertas obras o proyectos, manteniendo las figuras existentes, llámese Estado y empresa privada como particulares, y como tal pues puedan hacer dualidad o trabajar mancomunadamente.